humanos. Empezar por en en el marco internacional del Día de la Persona Migrante, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y del Caribe para gestionar las crisis migratorias? Algo muy importante es en el marco también de garantizar los derechos humanos, que justamente es por todo lo que vela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promoviendo también retos como la integración social y económica. Muchas gracias, Rita, por esa pregunta que es muy importante. Yo diría en un diagnóstico propio que en América Latina hay cuatro tipos de crisis migratorias. Una que es la más sobresaliente y es por los regímenes antidemocráticos y liberales, es decir, por las dictaduras de nuestro continente, que básicamente son tres: Nicaragua, Ujú, Cuba y Venezuela. ujú. Una segunda crisis migratoria se desprende por la dificultad que tienen las personas para satisfacer sus necesidades básicas y sus derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los migrantes económicos. Ujú. Un tercer tipo de crisis migratoria viene por las situaciones de inseguridad que muchas personas se enfrentan en sus países. Y un cuarto tipo de crisis migratoria que hoy día se comienza a ver es el de los migrantes climáticos, es decir, migrantes que van a otras latitudes porque en sus países de origen hay fenómenos de la naturaleza extremos que están relacionados con el cambio climático. Sí, Entonces, sí, uno tendría obviamente que lo decir, vemos. O sea, sí, yo vi dos veces el partido al que usted hace referencia entre Herediano y Liga. Estamos Y efectivamente, o en sea, una interrupción es en el algo audio, que disculpas. Ya vamos a... Adelante, don Carlos, disculpas. bueno, bueno, porque en su muchas, momento Estamos conversando con don Carlos Bernal Pulido. Ocupa la primera vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conversábamos, bueno, planteábamos la pregunta sobre los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos para gestionar las crisis migratorias. Adelante con la respuesta y perdón por la interrupción, don Carlos. No, no estamos teniendo el retorno del audio. que Ah, ok. primero crisis migratorias por regímenes dictatoriales, dos crisis migratorias por falta de o dificultades para satisfacer las necesidades básicas, tres crisis migratorias por problemas de seguridad y cuatro crisis migratorias por fenómenos climáticos. Lidiar con estos cuatro tipos de crisis migratorias implica dos problemas que son estructurales, es decir, que afectan a todas las sociedades en sus estructuras sociales, políticas y económicas, y en segundo lugar, regionales. ¿En qué sentido regionales? En que la manera como los organismos internacionales de derechos humanos se relacionan, que es el organismo internacional y un país, ya no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque son fenómenos regionales que comprenden a varios países e implican una estrategia de tipo regional. Y yo he dicho que hay dos dimensiones en las cuales estas cuatro crisis o lidiar con con esos cuatro tipos de crisis migratorias eh, crea desafíos. Ujú. En primer lugar, la dimensión política. ¿Por qué la dimensión política? Porque si el problema que está de fondo, por ejemplo, las dictaduras persisten, la migración nunca va a parar. Claro. En una vida pasada yo era magistrado de la Corte Constitucional de Colombia cuando más o menos 7 millones de venezolanos salieron de su país. Mientras la dictadura en Venezuela no cese, esa crisis de los migrantes venezolanos va a continuar. Algo similar se podría decir de lo que ocurre con Nicaragua. Pero hay otro aspecto que es el que tiene que ver con el drama humano de estas personas migrantes y es el que compete a los organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es el siguiente: en medio de esa crisis migratoria, ¿cómo garantizar los derechos humanos básicos de esas personas migrantes? ¿Cuáles son esos derechos humanos básicos? Pues en primer lugar,
el derecho a transitar, el derecho a buscar refugio, el derecho a no ser discriminados, el derecho eventualmente, de acuerdo con las leyes de cada país, a regularizarse, a fijar una residencia y a buscar la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de las personas que están en condición de movilidad humana no escogen estar en esa condición, es decir, nadie abandona su tierra por gusto, sino porque le toca. Y en ese sentido, pues es muy importante crear acuerdos, crear reglas que todos, en las que todos estemos de acuerdo, los países de la región estén de acuerdo, para garantizar a estos migrantes un mínimo de derechos. Pero obviamente eso no es fácil. Por ejemplo, en Costa Rica yo sé que la presión migratoria que se genera desde Nicaragua es una presión muy grande. Pues el elemento regional ahí tiene que jugar un papel y entonces, por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene la Comisión Interamericana es cómo puede potenciar el diálogo regional para que esa presión no solamente tenga que asumirla Costa Rica, sino los otros países de la región, cómo pueden dar su apoyo a Costa Rica para que Costa Rica pueda a su vez crear mecanismos para garantizar esos derechos a los migrantes.